No sé qué horas son. Qué bueno que esté en casa. Vayamos a la escritura, por favor, acompáñeme en su Biblia, en el Salmo capítulo 68, en el versículo 28. Ahí vamos a iniciar con esta conferencia. Repito la cita bíblica, Salmos capítulo 68, verso 28. Si gusta, si está de acuerdo con su servidor, leamos en voz alta. Voy a leerlo en la versión Reina Valera. Y dice así en esta versión: tu Dios ha ordenado tu fuerza, te habla a ti y a mí. Confirma, oh Dios, dice aquí el salmista, lo que has hecho por nosotros. Hagamos una oración. Padre, te agradecemos en Cristo Jesús por tu presencia. Gracias por todo lo que en nosotros día a día y sobre todo hoy en este servicio ya has hecho aquí, Señor. Gracias, gracias en Cristo. Vamos a escuchar tu palabra, lo que tú tienes para nosotros. Señor, ayúdanos, lo necesitamos en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Bien, estamos en la serie ¿Hasta cuándo me creerán? El título de esta conferencia es Dios es quien salva. Repito el nombre de esta conferencia: Dios es quien salva. Atienda por favor lo que voy a decirle, es una verdad. Donde Dios salva, todo es cambiado. La salvación de Dios inicia con la regeneración, después con una limpieza profunda y en todo sentido y dirección, y termina el trabajo u obra de Dios restaurando a la persona que ha creído en Él. En un proceso que cada aspecto de la vida va creciendo y nadie lo detiene. Lo que le acabo de decir es una verdad muy profunda, que su servidor, por la gracia de Dios, lo vive, y espero que más congregantes de este lugar lo vivamos, porque exactamente todo esto es lo que implica o incluye lo que es la salvación. Todo inicia, repito, con un proceso de regeneración, que es donde te pone a ti y a mí la naturaleza de Él, es decir, nos cambia la naturaleza, nos quita la naturaleza que le encantaba lo malo y nos pone su naturaleza de Él, que es Cristo. Y después Él comienza una limpieza ahora sí que exhaustiva, a fondo, quitando pensamientos, argumentos, ideas, sentimientos, planes, todo lo que a ti y a mí nos venía haciendo mucho daño, y termina restaurándonos o regresándonos a donde estábamos antes de que fuésemos cautivos de los pecados. ¿Así? Y todo lo que te dije anteriormente, amada iglesia, amado hermano, amigo, amiga que me está escuchando aquí, es un proceso de desarrollo en cada aspecto de la vida que va creciendo. Y nadie lo detiene. Nadie. Con este comentario que te hice, que es extraído de prácticamente toda la Biblia, que tiene que ver con la salvación, santificación, y el que te ponga en el lugar donde tú y yo estábamos antes de ser pecadores, pecadoras, con esto es más que suficiente para que tú y yo nos demos cuenta lo que es el verdadero cristianismo, lo que es el cristianismo real. ¿Por qué? Para que ni tú, ni yo, ni nadie, ni los que nos ven y escuchan por internet, que nos favorecen con su atención, estemos engañados. Porque, ¿qué sucede, sin ofender a ninguna asociación religiosa? ¿Qué sucede en una asociación religiosa, como se llame, donde únicamente son argumentos humanos? ¿Qué sucede ahí? No pasa más que de reunirse en su asociación religiosa, irse y sigue igual. Solo por hacerte un comentario así rápido. Aquí asistía a una arquitecto, ella nos ve y nos escucha, y ella me da permiso de decir esto de ella. Me dice: pastor, esto di a tu iglesia. A mí no me da pena ni me enojo, me dice. Y ella venía acá y ella me dijo, cuando empezó a venir a esta congregación: mira, pastor, yo asistía a la congregación más lujosa de Zapopan. No hay otra como mi congregación en Zapopan. Alfombrada, con cafetería. Tú llegabas temprano, así como llega mi hermano Eligio, su esposa Raquel, y qué bueno. Nuestros hermanos que vienen de Capulines, ¿se llama, hermanitos? Sí, ¿verdad? Del Capulín, por ahí va el nombre, espero no equivocarme. Ellos vienen desde adelante de Tanuato. ¿Sí estoy bien? ¿Sí estoy bien o estoy mal? Adelante de Vistahermosa, desde allá viene la familia. Ellos llegan temprano también. Ellos hacen más de una hora en su vehículo, de allá hasta aquí. Pero esta hermana me decía lo siguiente:
En mi congregación, mencioné las familias que llegan muy temprano y qué bueno. Por esto, dice, si tú vas a mi congregación en Zapopan y no desayunaste, hay cafetería. Ahí te preparan tu desayuno, tu cafecito, no sé. Y si solo quieres café, pues pasas por tu café. Los salones de los niños alfombrados con juegos tipo McDonald's. ¿Cuántos han llevado a sus hijos a McDonald's? Pero los buenos McDonald's o Burger King. No me dan ni una hamburguesa, ¿eh? Digo, no estoy haciendo comercial, ¿eh? Y de preferencia ni los lleve. Productos muy malitos. Pero bueno. ¿Pero han visto esos juegos? Ah, pues así es en la congregación de ella. Y les puedo hablar de más y más lujos. No, me hice unas luces impresionantes, alfombrado. No, estas sillas no. Nosotros usamos butacas de cine, de VIP, etcétera, etcétera. Un lujo impresionante. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque ella me lo dijo, ¿eh? Mira, pastor, ahí son 4 cantos de una vuelta cada canto. Ahí no se vale echarle 2, 3 vueltas. No, nada más una. Y después el pastor solo nos predica 20 minutos para que no nos cansemos. Le digo, ¿y cómo sales, hermana? Igual como entré. Dice, si yo iba preocupada, salgo preocupada. Si yo iba enojada, salgo enojada. Si yo llegué, no sé, como yo llegue, así salgo. No es crítica, simplemente es para que nos demos cuenta de que eso no es cristianismo, aunque su iglesia se llama el Rey de Reyes, así se llama la congregación de ella. Está en Zapopan. ¿Algún día quieren ir? Está ahí por Los Tecos. ¿Cuántos conocen la Universidad Autónoma de Guadalajara? Ahí está, donde venden los autos más caros, ahí está. Por si algún día quiere ir a echarle un ojito ahí. Repito, ¿por qué hice este comentario? No por echarle tierra a esa congregación, no, yo no estoy para eso aquí. Es más, es perder el tiempo. Hice este comentario por lo que les dije al principio. Lo que es el cristianismo y lo que no es. Conforme vayas avanzando en el cristianismo, días, meses, años, tú tienes que tener un corazón más limpio. Tú tienes que tener una mente más limpia. Tú tienes que tener actos más limpios, puros, íntegros. Conforme va pasando los días, los meses, los años. Si no es así, entonces tienes que empezar por el principio, como lo he dicho muchas veces. Pero en fin, que el Señor nos hable en esta conferencia. Continúo para hacer todavía que impacte más esta conferencia en tu alma, en tu espíritu, en tu mente, como en la mía ya lo hizo. Continúo después del comentario que te hice, que donde Dios salva todo es cambiado, y esta obra de salvación es en personas que por su naturaleza corrompida por el pecado, se opone o se revela a los equitativos o justos juicios u opiniones de la verdad o la razón. Por consecuencia, toda esta gente en la cual Dios entra y la salva, está en el mundo, está fuera de la iglesia. Por ejemplo, los que no han creído, están fuera de la iglesia sin ningún interés en Dios, y es obvio. Y por lo tanto, sin ningún interés en lo que Dios ofrece para su bien. ¿Por qué? Porque ellos, en primer lugar, prefieren el pecado. El no creyente está en primer lugar sus pecados. Solamente le leo rápidamente un texto, no necesita buscarlo. Ahí en San Juan 3:19, la parte B, palabras de nuestro Señor Jesús dijo esto. Juan 3:19, la parte B. La luz vino al mundo. En este caso está hablando de él, o sea, Jesús vino al mundo. Dice, y los hombres, es decir, los que no quieren nada del Señor, dice, amaron o le dieron preferencia más a las tinieblas. Tinieblas aquí habla de corrupción moral y espiritual, que la luz, o sea, Jesús. La mayoría de las personas lo que quieren es seguir pecando. Está bien, si eso quieren, pues respetemos su voluntad, ni modos. Pero hay otra segunda razón por la cual el ser humano en general se opone a lo que es Dios o de Dios. ¿Cuál es la segunda? Su ceguera espiritual y obstinada opinión por algo. Se lo leo, no necesita buscarlo, Efesios 4:18. Efesios 4:18, voy a leer este texto, en la versión Nueva Traducción Viviente, y dice así: tienen la mente llena de oscuridad. Oscuridad aquí es privados de luz, se entiende, luz espiritual. Por ende, dice esta versión, vagan lejos de la vida o comportamiento que Dios ofrece, porque cerraron la mente. Y termina diciendo esta versión, y endurecieron el corazón hacia Él. Endurecieron aquí significa entendimiento espiritual apagado. ¿Pero por qué? Porque todo se relaciona.
Si yo estoy privado de la luz que da el Señor por Cristo, su palabra y el Espíritu, pues yo no entiendo nada de las cosas de Dios. Por consecuencia, se endurece mi mente, se endurece mi corazón, y que toda esta dureza se traduce en una expresión bien sencilla. Todo ser humano se obstina por algo, ¿sí o no? Todo ser humano se obstina por algo. Aquí está mi hermano Morán, con él hemos ido más de 3 ocasiones a hablarle a las personas de Cristo para que vengan a Él. En una ocasión mi hermanito Morán y su servidor íbamos juntos ahí evangelizando, bueno, evangelizando es el término que se da, pero el que evangeliza es el Espíritu Santo. Pero ahí íbamos yo y él, ¿no? Llegamos a una casa por ahí y le tocamos a la puerta y ya salió una joven y le dijimos, somos misioneros de Cristo, te traemos un mensaje de Él para que le conozcas. Y ni siquiera se acercó, estábamos una cochera, un garage, ella nada más abrió la puerta de su casa, nosotros como a 4 o 5 metros en la calle, y nos dijo, no quiero nada, soy de qué religión, no quiero decir el nombre para no ofenderlos. Y ahí está mi hermano Morán, así como se rascó ahorita la cabeza, se rascó ese día también la cabeza. Dijo, ay, ¿qué pues? Le dije, tranquilo, hermanito, tranquilo. Están obstinados que creen que con su religión ya la hicieron. Pero la Biblia, no hay un solo texto que diga, si eres de esta religión, entras al cielo. No hay. El único camino allá se llama Jesús. Juan 14, 6, si gustas, por mencionarte un texto. Repito, no estoy haciendo escarnio ni crítica ni nada a ninguna religión en este momento. No, simplemente un comentario, pero así hay un montón de cosas. Otra ocasión íbamos evangelizando, mi querido Dani era un niñito como de 9 años, 8 años. ¿Cuántos años tienes ya, mi querido Dani? ¿18? 19. ¿Cuántos años tienes, Dani? 18. 19. Ah, bueno. Tenía como 8, 9, y ahí fuimos al Infonavit 3, yo creo que todavía se acuerda. Y ahí íbamos con otro hermano, mi Dani en medio, ahí sí iba ya discipulando como evangelista. Llegamos a una casa en la Infonavit 3 y empezamos a hablarle, su servidor y otro, ¿no? Y Dani ahí en medio. Y el Señor les dice, ¿me dejan hacerle una pregunta al niño? O sea, a Dani. Y le dijimos, sí. Y Dani le dije, ¿te pregunta? Sí, hermano, sí. Ah, bueno. Y le dice el Señor a Dani, oye niño, ¿tú vienes a la fuerza o te traen por algo? Y dijo Dani, a mí ni a la fuerza ni por nada. Vengo a hablarle de Cristo. Dije, aleluya. ¿Por qué estoy haciendo este comentario de mis amados hermanitos? Porque hay gente así, pues, tan obstinados con, no sé, esta es mi fe, o yo no ocupo de esto, aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos comentarios, amados, es para engrandecer todavía más el poder de Dios, porque voy para allá. Cuando el tema se llama Dios es quien salva, porque Él es el Todopoderoso. Ahorita me voy a quedar ahí enseñándole muchas cosas de la obra de Dios del Todopoder. Vamos a hablar varios aspectos de la obra de Dios, pero enfocados en su todopoder. Y eso para que lo vayamos recibiendo, amados. Y seamos sanados, seamos limpiados, seamos restaurados. Y otros ámbitos más donde Dios está poniendo en mi corazón que yo le predique a su amada iglesia de aquí de Ocotlán y quienes nos favorecen. Continúo con la conferencia. Después de todo lo que dije anteriormente, aquí cabe una pregunta. ¿Cuál? Entonces, ¿cómo es que el ser humano se salva? Esa es la pregunta. ¿Cómo es que el ser humano se salva? Si no quiere nada de Dios, ama el pecado, si pone un montón de pretextos porque dice, no, de Dios no quiero nada. Entonces, la pregunta que yo hago aquí es para todavía hacer que impacte más esta verdad en nuestros corazones del todo poder de Dios. ¿Cómo es que el ser humano se salva? Respuesta, todo ser humano se salva por el poder de Dios que actúa por gracia en él cuando le cree. ¿Cómo es que se salva el ser humano? Por el poder de Dios que actúa por gracia en él o ella cuando le cree. Ahorita nos vamos a echar un clavado en 2 textos, así le llamo yo, porque vamos a profundizar en 2 textos que va a traer bendición a tu vida. ¿A quién va a traer bendición en primer lugar? Aquellos y aquellas que aún todavía no han experimentado la salvación, la regeneración.
Así es que yo le animo, amigo, amiga, que está aquí o me está escuchando por internet, que ponga mucha atención, no se distraiga, porque ahorita en 2 textos, repito, nos vamos a meter a las profundidades de las verdades de la obra todopoderosa de Dios para salvar a un hombre o una mujer cuando le cree. Por favor, acompáñenme en su Biblia, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 44 y 45. Repito, San Juan capítulo 6, versículos 44-45. Voy a leer estos textos en la versión nueva traducción viviente, nueva traducción viviente. Me espero unos segundos porque algunos aspectos de algunas palabras, expresiones, necesitamos leerlas juntos. Espero ya todos tengan esta cita. Dice así el verso 44, pues nadie, de favor diga conmigo, nadie puede venir a mí a menos que, diga conmigo, a menos que me lo traiga el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Verso 45, como dicen las Escrituras, leamos en voz alta, a todos les enseñará Dios. Sigamos leyendo en voz alta. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. Estos son 2 textos donde ahorita vamos a profundizar y aquel varón y mujer que todavía no es salvo, salva, se va a dar cuenta por qué no lo es. Y los que somos salvos, que ni cuenta nos dimos, cómo es que nos salvó, también. Porque hay quienes nacimos de Dios y ¿cómo fue? No sé, yo solo ya no quise nada de lo que hacía anteriormente, acepté la obra de Jesús y ya. Ahorita se va a dar cuenta cómo fue. Póngame atención, de favor, solo es para bendecirle. De acuerdo a estos textos que ya leímos, San Juan 6, 44, 45, la respuesta de cómo es que el hombre, cómo es que el ser humano, cómo es que el varón mujer se salva, es por lo siguiente. Aquí, regáleme su atención, por favor. Me voy despacito. La salvación del ser humano, en su etapa inicial, se debe a una operación de la gracia omnipotente de Dios sobre la voluntad humana, que le produce un cambio radical y lo inclina a la voluntad de Él. ¿Lo captó? Se lo vuelvo a decir. La salvación del ser humano en su etapa inicial se debe a una operación de la gracia omnipotente de Dios sobre la voluntad humana, que produce un cambio radical y lo inclina a la voluntad de Él. Por eso en Juan 6, 44a, sigo leyendo la nueva traducción viviente, nuestro amado Jesús dijo, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre. Pero yo quiero aclararte, Dios no trae a nadie a la fuerza. La atracción de Dios Padre a su Hijo a la cruz, la atracción de Dios Padre del ser humano inconverso a la resurrección de Jesús no es coercitiva. No es coercitiva, o sea, a nadie obliga. Tú escuchas, yo escucho lo que hizo Jesús por ti, por mí en la cruz, en la resurrección, para hacernos de su iglesia, de su pueblo, y tú lo crees, y tú lo quieres, tú lo anhelas, entonces entra el Padre. Entra a tu ser interior donde estás tu hombre real. ¿Cuál es tu hombre real? El que te dice qué hacer, realmente qué hacer. El que tú sabes, varón o mujer, que lo que hay allá dentro de ti es lo que quieres hacer. Alguien te podrá decir, oye, te invito a cenar. Y tú estás deseoso de una carne asada con sus, papas, bien bonitas, ricas, etcétera, etcétera. Y tú le dices a la persona que te está invitando a cenar, pues vamos a donde tú quieras. Pues vamos a las enchiladas. Pero tu hombre real quería una carne asada. Estoy poniendo este ejemplo. Y entonces, ¿qué te queda? No te queda de otra más que decir, pues vamos. Pues me estás invitando, ¿verdad? Yo no quería eso. Estoy poniendo un ejemplo así natural. Bueno, lo mismo exactamente, pero mucho mejor es lo que hace Dios. Pero repito, Dios no te obliga. Dios solamente te dice, haz esto. Lo crees, lo quieres, lo deseas.
Entonces porque Él es omnisciente. Él es omnisciente, o sea, los ojos de Dios penetran hasta lo profundo de ti. Él sabe todo lo que estás pensando ahorita, como yo. Él sabe todo lo que estás hablando ahorita, aunque no abras la boca, en tu mente. Él sabe todo. Bueno, esa es omnisciencia. Bueno, Dios, como lo sabe todo, dice, Él quiere, ella quiere, perdón. Y es cuando entra esta ejecución de Dios, que la intervención de Dios va a producir, va a crear, va a hacer que lo que tú querías, lo que tú deseabas, por donde tú ibas, ya no lo quieras, ahora quieras de Él. Y por eso Jesús dijo, nadie puede venir a mí. Está hablando de Jesús, está hablando de su crucifixión, está hablando de su resurrección, está hablando de su doctrina de Cristo. Nadie puede venir a mí, a menos que me lo traiga el Padre. Esa expresión traiga, lo traiga en la Nueva Traducción Viviente, o le trajere. Repito, esa expresión que está ahí en la versión Nueva Traducción Viviente, lo traiga, o en la versión Reina Valera, lo trajere, su origen está en el vocablo griego helko, J-E-L-K-O. Ese vocablo griego, esto es lo que significa, o esta es la idea de este vocablo griego. Primero significa atraer o hacer que alguien se acerque por el poder interno y por el impulso divino. Repito, lo traiga o le trajere, de este vocablo griego, significa atraer o hacer que alguien se acerque por el poder interno, por el impulso divino o fuerza para hacer algo. De esta manera es como el ser humano que es atraído a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sucede con esta obra que hace Dios Padre? Ni más ni menos, que es la parte inicial para que un hombre y una mujer, de la edad que sea, un niño, niña, adolescente, joven, adulto, anciano, varón, mujer, etcétera, etcétera, pueda venir a Él. Pero Jesús dijo algo. Para que esto suceda, necesitan escuchar al Padre, es decir, necesitan escuchar predicaciones como esta, o la que usted mande, obvio, predicaciones bien trazadas de la Biblia, predicaciones sustentadas en las Escrituras, no como el predicador las entienda o las quiera enseñar, no, predicaciones, mensajes, conferencias, conforme dice la Escritura. Y eso lo dice Juan 6:45, vuelvo a leer la versión Nueva Traducción Viviente, como dicen las Escrituras. ¿Por qué dijo Jesús así? Porque este texto está extraído de Isaías 54:13, de ahí fue extraído. Dice Jesús, ¿cómo dice Isaías 54:13? O ¿cómo dicen las Escrituras? A todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, dijo Jesús, vienen a mí. Entonces, cuando una persona no creyente, varón o mujer, desde la infancia hasta la tercera edad, se expone con interés, con el deseo sincero de querer de Dios y de su voluntad a cualquier tema que le prediquen o le enseñen de las Escrituras, en ese momento Dios le revela, Dios le descubre el contenido del mensaje, y de una persona con seguridad plena y sin oponerse viene a Cristo para ser salvo, porque así dice Cristo: a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan quiere decir están atentos, si les interesa el mensaje, la enseñanza, si quieren de lo que Dios está predicando. Dice, todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, Jesús dice aquí, vienen a mí. ¿Cuándo sucede esto? Cuando un varón o una mujer no creyente se interesó en el mensaje, en la predicación del tema que sea que le estén predicando en ese momento, que está en ese lugar. Entonces Dios Padre le revela, le descubre el contenido de ese mensaje. Es más, Dios te lleva a unas, ¿cómo decirlo? A unas comprensiones espirituales que solo Él lo puede hacer adentro de ti. Y que tú puedas tener ese alcance en esa comprensión espiritual dentro de ti, de incluso a veces hasta ver cuando a Cristo lo están crucificando, cuando a Cristo está derramando su sangre, tener una comprensión espiritual del nivel
de que estás tan segura, varón, mujer, que lo que te está diciendo la Escritura, así es. Y entonces ya no te opones a nada de lo que te están enseñando de la Biblia. Y así es como vienes a Cristo. ¿Y eres qué? Salvo. ¿Salvo? Así de sencillo. Le muestro esta verdad en un ser humano que está aquí en la Biblia, que nunca había asistido a ningún grupo religioso, iglesia, como le queramos llamar. Aquí hay varios, pero te voy a leer uno de esos varios. Este hombre nunca había asistido a una congregación de ningún tipo de religión. Pero este hombre, en cuanto escuchó el mensaje de Dios de los labios de nuestro Señor Jesús, este hombre abrió su corazón y Dios lo atrajo a Jesús. Acompáñame en tu Biblia, en el Evangelio de San Lucas, por favor. Capítulo 5, versos 27 al 30. San Lucas 5, 27 al 30. Voy a leer estos textos en la versión nueva, traducción viviente. Dice San Lucas 5, 27 en esta versión: tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio que a un cobrador de impuestos. A ver, ¿estaba en una iglesia aquí predicando Jesús? ¿El cobrador de impuestos estaba en una iglesia? Pregunto. ¿Estaba en un lugar religioso? ¿Dónde estaba? Estaba en la calle. Lo vuelvo a leer. Tiempo después, al salir de la ciudad, fíjese, estaba fuera de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos, llamado ¿qué? Leví, que es Mateo, sentado en su cabina de cobrador, ahí en su oficina donde le llegaban a pagar los impuestos de los autos, de los que venden tamales, etcétera, etcétera. ¿Y qué le dijo Jesús? Vea el mensaje tan sencillo, no simple, sencillo. ¿Qué le dijo Jesús? Sígueme y sé mi discípulo. ¿Qué quiere decir sígueme? Sé un compañero mío. Camina en mi mismo camino. Eso quiere decir sígueme. ¿Qué le dijo Jesús? Sígueme. ¿Y sé qué? Mi discípulo. ¿Qué quiere decir discípulo? Seguidor, estudiante. Eso quiere decir discípulo. Eso fue lo que le dijo Jesús. Ahora el versículo 28, ¿qué dice? Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Se da cuenta de la fuerza, el todo poder de Dios para cambiar la voluntad del pecador y atraerlo a él para que ya no peque más. ¿Se dio cuenta? Pero sigo leyendo, dice el verso 29. Más tarde Leví, aquí ya hay testimonio de que él había nacido de Dios. Más tarde Leví dio ¿qué? Un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Pero ¿qué dice enseguida? Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados, que dice, comieron con ellos. Es decir, aquí ya hay testimonio de que Leví o Mateo ya había nacido de nuevo, gustaba de las cosas de Dios. De su dinero pagó alimentos a más no poder, invitó a todos los cobradores de impuestos como él, a mucha gente, porque sabía que iba a llegar el evangelista de evangelistas y dijo, me los traigo a comer, aquí que les predique el maestro para que se conviertan. Pero ¿qué dice el verso 30? Triste, los religiosos. ¿Qué dice el 30? Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa, ¿qué? Les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús diciéndoles, ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Aquí ya nos damos cuenta, gente no cristiana, porque aquí ya estaban ofendiendo a todo el mundo. Pero el punto en estos textos que yo leí ahorita es para demostrarle a usted, esto yo lo viví hace años, ya lo viví, ya sé qué es esto. Venir a un lugar, venir a una congregación donde yo llegué a esa congregación porque me dijeron, vente a mi iglesia, ven a escuchar un mensaje. Y cuando el pastor estaba predicando lo que él estaba predicando, que ya no me acuerdo exactamente qué era, yo simplemente dije, quiero de eso. Pero ese quiero de eso ya estaba en mi hombre real. Cuando con mi boca yo dije quiero de eso, Dios Padre había puesto en mi corazón ¿qué? Un cambio de voluntad. Un cambio de voluntad. Ya no quería lo que yo venía haciendo. Ahora Él cambió mi voluntad para hacer lo que dice Él. Y así fue como entró Jesús y me salvó. Y así fue como entró el Espíritu Santo y me hizo una nueva criatura a través de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, lo que les acabo de leer ahorita aquí, en estos textos de Lucas capítulo 5, sobre todo los versículos 27 al 29, lo que leímos aquí no es otra cosa.
más que la atracción que hace el Padre o el atraer que lo hace Dios Padre. Es el único que lo puede hacer. ¿A quién lo atrajo? A Cristo, a su evangelio. Y si usted me pregunta, ¿y por qué solo Dios puede entrar a mi ser interior? Léalo, ahí está en Éxodo. Moisés dijo, tú Dios, que eres el Padre de todos los espíritus. ¿Qué quiere decir el Padre? Padre quiere decir el que engendra, el que crea. Tu espíritu y el mío lo creó Dios Padre. Es el único que tiene acceso a tu espíritu y al mío. ¿Respeta tu espíritu? Sí, como el mío. Por eso hay personas que exponiéndose años y años y años y años a la proclamación del evangelio, repito, conforme es, no conforme muchos lo han distorsionado en muchas iglesias, religiones, etcétera. No, conforme es el evangelio. Y cuando tú abres tu corazón, adolescente, cuando tú abres tu corazón, joven, cuando tú abres tu corazón, señorita, señor, señora, adulto, anciano, anciana, cuando tú abres tu corazón, ahí entra el Padre. Agarra tu espíritu y lo lleva a Jesús, porque ahí empieza la vida cristiana, ahí empieza, no tiene otro comienzo. Cuando ya tu corazón está crucificado con Cristo, cuando ya tu corazón está vivificado con la resurrección de Jesús, ahí empieza todo lo bueno. De ahí para adelante va a marchar todo bien y te va requete bien. Porque ¿cuál es el propósito de esta serie? ¿Hasta cuándo me creerán? ¿Se acuerda? El propósito es que tú seas prosperado. ¿Quieres prosperar? Es la única manera. Pregunto, ¿cómo vive la gente millonaria pero que no es cristiana? Hablo de gente que tiene dinero, pero a montones. ¿Cómo viven? Yo he visto videos de la gente más rica del mundo. Unos viven en Dubái, otros viven en los países, ¿cómo le llaman? Que son varios países de Arabia. Se me va ahorita el nombre. Son países de mucho billete. Emiratos Árabes, gracias maestro. Son chiquitos así, pero están unidos, se llaman Emiratos Árabes. Qatar. O sea, yo he visto videos de ahí, de mujeres bellísimas, se casan con esos tipos ahí, nariz de cotorra, etcétera, etcétera, todos feos, ellas bien bonitas, feo pero tiene harto billete, pues, ¿no? Ya le regaló su Rolls Royce de oro, etcétera, etcétera, su bañera es de oro. No, pues la joven ahí va, pues el billete, ¿no? Pero he visto tristemente cómo terminan esos matrimonios. A los 5 o 6 años dicen, no, ¿quién lo va a aguantar Un montón de amantes, me golpea, y veo los videos, y si no, véalos, ahí están en Tuyo, ahí están. Para que se entere, amados, ¿de qué sirve el billete si no soy salvo? ¿Quieres ser prosperado? Empieza con la salvación. Cuando eres salvo, es la verdadera prosperidad. Por ahí empieza todo. El que es salvo vive en paz, vive en gozo, con la sabiduría de lo alto. Empiezan a suceder cosas bien bonitas. Pero repito, por ahí empieza. ¿Por qué crees que tu servidor, esta serie nueva, está tocando este tema que he tocado en más de una ocasión en esta congregación? Pero lo estoy haciendo por el propósito de esta serie. No podemos ser prósperos si no somos salvos. Por ahí empieza todo. Entonces, cuando el corazón, el espíritu de Mateo fue atraído a Cristo, a la cruz, a la resurrección, a la doctrina de Cristo, entonces Mateo dejó de practicar pecados. Mateo creyó no solo en la obra completa de Cristo, sino en todos los preceptos de Él, de Dios Padre. Y de esta manera es como Mateo se convirtió realmente al cristianismo. De favor, atienda esta verdad. Los que somos hijos, hijas de Dios, ¿qué es lo que somos? Los que tenemos esa cualidad, esa característica de los que somos hijos, hijas de Dios, o tenemos esa cualidad de ser hijos de Dios, lo somos por el poder de Dios, nada más. Lo somos por el poder de Dios que actúa en nuestros espíritus, actúa en nuestros seres interiores. Después que recibimos, después que aceptamos una o más enseñanzas fundamentadas en las Escrituras, porque no todos se salvan al primer mensaje. No todos. Hay quienes que después de 20 años nacen de nuevo. Y alguien dirá, ¿tanto? Aunque usted no lo crea.
Yo he conocido así, una señora en una congregación, después como de 24 años de estar en esa congregación, recibió el mensaje, Dios atrajo el corazón de esa señora a Jesús, nació de nuevo y al terminar el servicio estaba llore y llore la señora. Y los que estaban ahí alrededor le dijeron, oye, ¿por qué está llorando? Dice, es que no me lo van a creer. Tengo 24 años en esta congregación y hoy nací de nuevo. Hay quienes de un corazón pero bueno, cada quien, mejor no hablamos de eso, ¿verdad? Hermanos, hermanas, repito, los que somos hijos, los que somos hijas de Dios, los que tenemos esa cualidad, es por el poder de Dios, no es por otra cosa, no es porque tú quisiste y yo quise. Es que mi pastor, es que mi iglesia, es que la unción, es que el grupo de alabanza. Con todo respeto para todo servidor de aquí, de cualquier congregación, no. Tú y yo somos hijos de Él, hijas de Él en Cristo, claro, por su gracia en primer lugar, pero por su poder de Él. Entonces, ¿y todo esto por qué? Porque ya lo dije anteriormente, al escuchar ese mensaje, al aceptar esa enseñanza, Dios nos dio a los cristianos, cristianas, o quienes sean cristianos, cristianas, cristianos, Dios nos dio una voluntad, un querer para poder aceptar su evangelio y después vivir todo lo que enseña su evangelio y continuar viviendo por siempre todo lo que dice su evangelio. Por leerte un texto aquí muy conocido, pero que va de la mano con lo que acabo de decir, Efesios 2:8, voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Efesios capítulo 2 verso 8 dice, Dios los salvó, le dice Pablo a los de Éfeso, por su gracia, su favor inmerecido, gratuito, pero dice algo importante aquí, cuando creyeron. Y enseguida les dice, ustedes no tienen ningún mérito, nada que puedan decir, es que yo era bueno, no. Ustedes no tienen ningún mérito, les dice Pablo en eso. Es un regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? La salvación. Atiéndame por favor, amado hijo, hija de Dios. Ahora va para usted como para mí. De igual manera, Dios va quitando lo que estorba o nos perjudica. ¿A quiénes? A los cristianos, a las cristianas, a los que ya nacimos de Él. Repito, de igual manera Dios va quitando lo que estorba o nos perjudica y a la vez nos va poniendo en la condición que teníamos antes de practicar pecados. Por ejemplo, ¿cómo estaba su condición con su familia cuando se practicaba pecados? ¿Cómo era? ¿Bien recibido o mal recibido? O decían, te dejo pasar porque eres mi hija, te dejo dormir aquí porque eres mi hijo, pero así como eres. Estoy dando estos ejemplos para darme a entender mucho mejor, porque todo esto Dios lo va quitando. O con la sociedad, ¿cuántos cuando no eran cristianos los corrían de un empleo, de otro empleo, de otro empleo, de otro empleo? Y decían, y yo no sé ni por qué me corren. Y uno les dice, ¿cómo eres? ¿Cómo es tu carácter? ¿Tranza, gritón, respondón, irresponsable? Pues por eso, cuando uno ya es cristiano, cambia. Entonces, Dios nos regresa a la condición que teníamos antes de practicar pecados. Y algo impresionante que hace Dios no solo nos restaura en ese asunto, no, Dios restaura nuestra salud espiritual, Dios restaura nuestra salud emocional, Dios restaura nuestra salud física y hasta material, desde luego con nuestra cooperación. ¿Cuántos de nosotros no teníamos ni dónde vivir? Andábamos ahí de arrimaditos aquí para allá porque no teníamos ni para pagar una renta. O por aplicarlo en otros aspectos de la vida. ¿Cuántos no teníamos ni siquiera para consumir alimentos, pues ahí más o menos saludables? Aquí ha venido gente que me ha dado testimonio después de algunos años que nacen de él. Me dicen, pastor, ahora sí como salchicha de primera. Ah, caray, ¿después de cuál comías? Unas que parecen de hule, que eran de a peso. Le dije, y ni de las mejores comas, de preferencia no comas salchichas, es muy malita, aunque te digan que es de lo mejor. Pero, ¿por qué estoy poniendo estos comentarios? Porque esa es la restauración, cristianos, cristianas. ¿Qué restauración? Sacarte del lugar donde estabas arruinado, destruido, desanimado, con ansiedad, con lo que tú gustes y mandes, con desesperación, con descontentamiento, y llevarte al otro lado.
donde ya no estás arruinado, ya no estás descontento, ya no estás con depresión, con ansiedad, a otro lugar, donde tú vives en paz, a donde tú tienes una mejor condición en todos los aspectos. Te pongo un ejemplo aquí de los muchos que hay, sobre todo de Pablo, ahí en Hechos 9, 11 al 15, Hechos 9, 11 al 15, si hace favor de acompañarme en su Biblia, por favor. Le daré lectura a estos textos en la versión Nueva Biblia Viva, Nueva Biblia Viva. Dice así, Hechos 9:11 en esta versión: vete a la calle, la derecha, a la casa de un hombre llamado Judas. Pregunta allí por Saulo de Tarso ahora mismo. Él está orando. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Orando. Ya estaba cooperando con la gracia de Dios. Porque, dice este mismo versículo, verso 12, dice aquí Jesús: yo le he mostrado en visión algo que él ya vio, a un hombre llamado Ananías, que se le acerca y pone las manos en la cabeza para que recupere la vista. Verso 13, la respuesta de Ananías: pero Señor, exclamó Ananías, he oído contar cosas horribles acerca de este hombre y todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Eso lo puede leer Hechos 8:1 y 3, Hechos 8:1 y 3. Verso 14 dice Ananías: y sabemos que tiene órdenes de arresto firmadas por los principales sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Vea cómo le contesta el Señor a su siervo. 15, ve y haz lo que te digo, le respondió el Señor. Yo lo he escogido para que pregone mi nombre tanto entre las naciones delante de reyes como al pueblo de Israel. ¿Qué pudimos ver en estos textos? Sobre todo en los versículos 11, la parte B, y verso 12. ¿Qué pudimos ver? A un hombre que era un hombre que prácticamente nadie lo aceptaba, y mucho menos los cristianos. Un hombre que era violento, un hombre que era injusto, un hombre que hacía mucho daño. Pero cuando nació de nuevo, cuando fue regenerado Pablo, ¿qué dice el versículo 11, la parte B que estaba haciendo Pablo? Estaba orando. Esta es una de las características que nos dice a ti y a mí si somos cristianos o cristianas o no. ¿Por qué? Porque a través de la oración, del ruego, de la petición a Dios en el nombre de Jesús, lo primeritito que tú y yo pedimos es ayuda. ¿O me equivoqué? La oración es lo que atrae la gracia. La oración es lo que atrae el favor de Dios en todo sentido. Señor, aquí ando bien mal, tengo la lengua muy suelta, Señor, ayúdame para ser prudente. ¿Me doy a entender? Tengo la lengua muy suelta, se me hace fácil hablar. Y ya me di cuenta que digo muchas cosas que hasta a mí me condenan, Señor. Dame prudencia, o ayúdame a desarrollar prudencia. ¿Qué está haciendo ese hombre y mujer ya cristiano que está orando? Está pidiendo gracia. Entonces, cuando un varón y una mujer está orando, es porque es cristiano. Y cuando digo orando es conforme a la Biblia, porque mucha gente dice: pastor, yo he orado toda mi vida. Sí, pero ¿ha usted orado conforme a la Biblia y con fe en los textos bíblicos? Porque esa es la diferencia. O eso es lo que nos dice a usted y a mí, que realmente somos cristianos. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en Pablo? Un hombre cristiano, nacido de nuevo, y que estaba en su proceso de ¿qué? De restauración, en su proceso de transformación. Aquí Pablo, por todo lo que él cooperó con Dios y por el llamado que ya de antemano él también lo había oído de los labios de nuestro Señor Jesucristo, lo había aceptado. El apóstol Pablo, por su fe, por su obediencia, sometimiento, etcétera, etcétera, él alcanzó niveles altísimos de espiritualidad en el cristianismo. Repito, Pablo, de los poquísimos cristianos en la Biblia que ha alcanzado niveles altísimos de espiritualidad, como ninguno. Es más, yo no conozco un Pablo en mis días. No conozco. ¿Usted conoce a alguien como Pablo? Le pongo un ejemplo: Hechos 14, 19 al 21. No hay ni mujeres ni hombres. Y ahorita lo va a comprender mejor. Hechos 14, 19 al 21. Voy a leer estos textos en la versión traducción lenguaje actual. Dice ahí: pero llegaron unos judíos de Iconio y Antioquía y convencieron a la gente para que se pusiera en contra de Pablo. Entonces la gente lo apedreó
y pensando que estaba muerto, lo arrastró fuera del pueblo. Verso 20. Pero Pablo, rodeado de los seguidores de Jesús, ¿qué pasó con Pablo? Se levantó, ¿y qué dice enseguida? Y entró de nuevo al pueblo. Verso que sigue. Al día siguiente se fue con Bernabé al pueblo de Derbe. 21. Pablo y Bernabé anunciaron las buenas noticias en Derbe y mucha gente creyó en Jesús. Después que volvieron a los pueblos de Listra, Iconio y Antioquía. ¿Dónde fue apedreado Pablo? De acuerdo al versículo 6, exactamente, de acuerdo al versículo 6 de este capítulo 14, fue apedreado en Listra. ¿Sí captó? ¿Qué sucede cuando un hijo de Dios, una hija de Dios es restaurado, pero que coopera y llega a los niveles de Pablo? Lo apedrearon, casi lo matan. Y cuando se levanta, imagínense chorreando sangre con, no sé, con bolas, como decimos aquí en México, por las pedradas que le dieron en la cabeza, yo no sé, en el cuerpo. Imagínense a Pablo chorreando sangre con bolas aquí, heridas en la cabeza, yo no sé. Y en vez de huir para otro lado, se vuelve a meter al pueblo. Y va a predicar a otros lados y regresa otra vez a ese pueblo. ¿Usted lo haría? ¿Yo lo haría? En más de una ocasión he estado en esos lugares mega peligrosos. No voy a decir qué estados de este país para no ofenderlos. Yo he estado ahí y me han dicho, ay, ¿cómo es que te animaste a venir aquí? En plazas públicas he estado, en el norte del país, en el sur del país. ¿Cómo es que te atreves a hablar aquí? Aquí matan a los predicadores y más a ustedes. Yo les digo, pues yo solo estoy seguro que Dios me trajo, voy a predicar y bueno, si es mi último día, pues estuvo bien invertido. Y he estado en lugares donde con ojos de pistola me están viendo ahí la gente, mientras yo les estoy predicando un mensaje de Jesús. Y yo he visto en esos lugares como al final la mayoría entrega su vida a Jesús. Y yo salgo ileso, si no, no estuviera aquí predicándole hoy. Me estoy dando a entender, la restauración de Dios nos lleva a niveles altísimos de espiritualidad. Nos regresa al lugar de donde nos corrieron o nos hicieron pedazos los pecados que practicábamos. Desde que nos cerraban la casa y después nos dicen, hijo, hija, ¿cuándo vienes a la casa? Primero no te querían ver ni en una foto, pero al ser restaurado, ¿cuándo vienes a la casa? O matrimonios que se hacen pedazos, a veces hasta se divorcian. Y al paso del tiempo nace de nuevo ella, nace de nuevo él, Dios los restaura y los regresa. Yo he conocido así, se vuelven otra vez a casar, vuelven otra vez a su relación antigua o lo que era, que estaba bien, pero que el pecado la hizo pedazos. Y le puedo mencionar muchas cosas más, pero esto ¿quién lo hace? Para no desenfocarme del tema de esta conferencia de este día, lo hace Dios. Lo hace Dios, nada más, por su poder. Así es que, amados hermanos, hermanas en Cristo Jesús, es Dios quien cambia nuestra antigua manera de pensar, nuestra antigua manera de sentir, y en todo sentido Él lo cambia y nos hace como es Jesús. Por darles más orientación acerca del carácter de Saulo, cuando era Saulo. Saulo, antes de convertirse al cristianismo, si gusta anotarlo, en Hechos 26, 9 al 11, ahí describe lo violento que él era. Saulo, antes de ser cristiano, era un hombre violento, y eso lo describe Hechos 26, 9 al 11, él mismo lo dice de sí mismo. En Romanos capítulo 7, verso 8, Romanos capítulo 7, verso 8, ahí habla de su pecado de él. Pablo era codicioso, de diversas codicias, dice ahí. Romanos 7, 8. Filipenses 3, 5, 6. Filipenses 3, 5, 6 dice que él era un mega religioso. Dice, yo era fariseo de fariseos, celoso de la ley. O sea, era tremendo Pablo. Y en 1 Timoteo 1:13 dice que él era blasfemo de Dios. Él hablaba mal de Cristo, él hablaba mal de los cristianos. Pero ¿qué sucedió con él? Cuando él oyó la voz de Dios, cuando él le dio el lugar al evangelio de Dios, obvio, ayudado por la gracia de Dios, Pablo cambió. Quizás a la altura de esta enseñanza o en esta parte de la conferencia, quizás alguien de aquí o de quienes nos escuchan
estén diciéndose o preguntándose: ¿yo cómo puedo dejar la deslealtad? ¿Yo cómo puedo dejar la falsedad? Bien fácil, bien sencillo. Quien quiera cambios en esta congregación, quien quiera transformación, quienes nos escuchan o ven por internet, se entienden su carácter y conducta, porque por ahí empieza todo. Quien quiera estos cambios, esta transformación, lo único que necesitas, porque ya eres cristiano, ya eres cristiana, es oír de manera dócil, genuina y sincero cada enseñanza que te den, donde tú te reúnes. Repito, ¿cómo es que puedes tú ser cambiado, transformado? Varón, mujer, que me haces favor de escuchar aquí o a través del internet. Bien sencillo. Solamente escucha con oído dócil, genuino, sincero, cada enseñanza que te den, donde tú te congregas, sea en esta congregación o donde tú vayas. Lo otro, necesitas meditar, necesitas reflexionar en lo que Dios te habla en cada conferencia. Eso es crucial. Tú necesitas meditar, tú necesitas reflexionar en lo que Dios te habla en cada conferencia. Y algo más, en los estudios bíblicos, porque necesitas estudiar la Biblia, cristiano, cristiana. También de lo que Él te muestra, y tienes que hacer lo mismo. Para darme a entender mucho mejor, si tu servidor solo predica, o si estoy sentado ahí solo oigo, pero no reflexiono, no medito en lo que Dios me habló a mí. Porque la predicación puede durar 40 minutos, 50 minutos, 1 hora y media, y de esos minutos u hora y media Dios nos habla, ¿sí o no? ¿Nos está hablando ahorita? Bueno, lo que Dios te hable. En cada predicación a mí Dios me habla, yo sigo siendo oveja. Entonces, si yo no reflexiono, si yo no medito en ello, pues no hay cambios. Porque ya le dije, el poder de Dios te cambia a ti, me cambia a mí. Pero tú pones una parte mínima si quieres. Y es la parte mínima aquí, cristiano, es: toma lo que Dios te habla, toma lo que Dios te dice y medítalo. ¿Sabe por qué hay mucho hermano en la fe, mucha hermana en Cristo Jesús muy débil de la fe, muy débil en la fe, con muy poquito fruto? ¿Sabe por qué? Porque esta parte no lo hace. Sale de la congregación y a sus actividades como cualquier otro día. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué voy a preparar de comer? ¿A dónde vamos a ir a comer? Es domingo en la tarde, vamos a ir al parque. Vino el Circo del Sol, está allá en tal lugar. De una vez ve haciendo la reserva para ir al circo, está muy bueno ese circo. No, hay una película bien interesante, etcétera, etcétera. ¿Y dónde quedó la conferencia? ¿Dónde quedó la enseñanza? Obvio, ¿tienes derecho al relax? Claro. ¿Al entretenimiento? Claro que sí. Pero necesitas, iglesia, amada iglesia, dedicarle un tiempo a esta parte. Es crucial, amados, es crucial, se lo digo honestamente. Porque cuando usted es su servidor, tenemos los textos bíblicos en nuestro corazón, en nuestra mente. Estos son los que vamos a ocupar. De estos textos son de los que vamos a echar mano en cada situación, en cada asunto, en cada necesidad que se nos presente. ¿Me di a entender? Desde aquí, a una de mis amadas hijas le han hecho estas propuestas. Ella me lo dijo, no voy a decir su nombre, ¿verdad? Pero una de mis amadas hijas me dijo, que le dijo una compañera de trabajo: es que tú tienes que experimentar lo malo para que sepas lo que es lo malo. ¿Usted lo haría? ¿De dónde mi hija pudo contestar así? ¿Y yo para qué quiero experimentar lo malo? Si ya sé que me va a ir mal. ¿Para qué experimento lo malo si me va a ir mal? Mejor sigo experimentando la voluntad de Dios y me sigue yendo bien. ¿De dónde contestó así mi amada hijita? De esto que le acabo de decir. Dios dice: hijos, hijas, si siempre me temen, hijos, hijas, si siempre me obedecen, siempre les va a ir bien. La única manera para que tú seas prosperado, para que yo sea prosperado, amadas hermanitas, para que ustedes sean prosperadas, es temer a Dios y hacer siempre su voluntad. Es que es bien sufrido, pastor, si viera el marido que tengo. Es que es bien sufrido, si viera los hijos que me tocó. Es que usted obedézcale a Dios, varón. Usted obedézcale a Dios, mujer. Siempre te va a ir bien. Hay
situaciones que nos dejan sin sabores, situaciones de desánimo, sí, pero tú sigue haciendo el bien, no te detengas. Casi cerrando la enseñanza, casi cerrando la conferencia, cualquier pensamiento, cualquier idea, cualquier deseo o placer pecaminoso que el hombre, el ser humano, el varón o la mujer no lo puede quitar y desaparecer. Escucha, mi iglesia, Dios lo hace por su todo poder. Eso es para ayudarte a ti. Repito, cualquier pensamiento, idea, deseo, placer pecaminoso que cualquier varón o mujer se entiende, nacido de Dios, no lo puede quitar, no lo puede desaparecer. Dios lo hace por su todo poder. Tu servidor ha luchado por años y seguirá luchando por años con esto que te dije ahorita: pensamientos, ideas, deseos, placeres corruptos. Ha luchado y seguirá luchando. Así es esto. Ya se lo he dicho. Tú y yo jamás, a ti y a mí, para ser más específico y más claro, a ti y a mí nunca nos va a dejar de molestar lo malo, nunca. Hasta que nos vayamos con Él o al panteón. Cualquiera de las dos cosas, lo primero que sucede. Concluyo donde inicié. En el Salmo capítulo 68, en el versículo 28. Voy a leerlo en la versión Reina Valera, si gusta acompañarme. Salmo 68, en el versículo 28. Dice aquí en esta versión: tú, Dios, ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho por nosotros. Aquí este salmo, si usted lo quiere leer, es un salmo donde habla o describe oraciones que hace David, describe testimonios de lo que Dios había hecho por ellos, describe promesas de lo que Dios tiene para ti, para mí, pero también describe el poder de Dios. Digo, para que tengas una idea del Salmo 68, yo de aquí extraje este versículo. ¿Para qué? Para enseñarte lo siguiente: que Dios ya ordenó. Esa palabra ordenado del vocablo hebreo tesarar, tiene dos significados en nuestro idioma: mandar, imponer. Eso significa ordenado, tesarar, mandar e imponer. A ver, ¿qué Dios ya ordenó? ¿Qué Dios ya mandó? ¿Qué Dios ya impuso? ¿Lo puede decir en voz alta? Diga: que yo tenga poder. Porque la expresión tu fuerza del vocablo hebreo o-z, su significado es poder y fortaleza. Poder y fortaleza. Dios ya ordenó, Dios ya impuso que en su pueblo, en su iglesia, haya ¿qué? Poder, fortaleza. En ti ya está el poder, iglesia, en ti ya está la fortaleza. ¿Para qué? Para que derrotes cualquier pensamiento, cualquier idea, cualquier argumento, sea natural o espiritual. Ah, caray, ¿cómo que espiritual? Sí. ¿Has escuchado ese texto de Pedro que dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar? Ah, bueno. No solo Satanás, ángeles caídos andan atrás de ti, andan detrás de mí. Tú tienes un pensamiento de tristeza, tú tienes un pensamiento de hacer mal, tú tienes una idea, no sé, contraria a la voluntad de Dios. De eso piden su pan el diablo y los ángeles caídos. Tú estás enojado por algo que te hicieron, viene el diablo y todavía te echa porras, te da energía, dice: órale, yo te ayudo. No estoy hablando de herejías, ahí pueden leerlo en Lucas, cuando Judas iba a entregar a Jesús, estaban cenando y dice que el diablo entró en el corazón de Judas para que ya no se echara para atrás de su plan de entregar a Jesús. Usted dice: ¿a poco el diablo entra a los cristianos? No, Judas no era cristiano. Él no era cristiano. A los corazones de los cristianos y cristianas ya no entran los demonios, ningún principado, potestad, pero te oprimen. Entonces, amada iglesia, Dios ya ordenó, Dios ya impuso, Dios ya mandó que tú, yo, todos los hijos, hijas de Dios, tengamos este poder, esta fortaleza. Por eso aquí David, al estar orando, le dice al Señor en el versículo 28, la parte B, ¿qué le dice? Lo leemos en voz alta:
Confirma, oh Dios, lo que has hecho tiempo pasado por nosotros. ¿Qué es confirmar? Del vocablo hebreo asaz, asaz con Z, las dos. Aquí significa mantener y prevalecer. ¿Qué está diciendo David? Dios, mantén en nosotros, que prevalezca en nosotros esta fortaleza, este poder. Yo quiero decirte, Dios lo que te da a mí o a ti, ya no lo quita. Oremos o no oremos. ¿Me di a entender? Dios dijo, yo tengo pensamientos de bien para ti, yo te voy a prosperar. Eso ya dalo por hecho. Ya dalo por hecho. Te voy a bendecir, ya recíbelo, acéptalo, así es, Dios no va a cambiar. Lo único tienes que cooperar. ¿Qué nos quita la bendición? ¿Qué nos quita el favor de Dios? ¿Lo puedes decir en voz alta? El pecado. Entonces, Señor, ayúdame a guardar mi corazón, ayúdame a no romper tus mandamientos, porque tu palabra se va a cumplir. Tarde o temprano yo lo veré. Amados, yo quiero decirte, nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Él tiene toda la fuerza, Él tiene toda la capacidad para que en ti y en mí se lleve a cabo todos los designios de Él. Todos. Por eso cuando el pecado te quiere alcanzar, dile a ese pecado, no. Di mentiras. No, yo no voy a mentir, yo voy a esperar en mi Dios. Entonces, si tú, amado hermano, hermana en Cristo, quieres ser prosperado, quieres ser prosperada, entonces pongamos por obra todo lo que Dios nos pide. ¿Fuiste enseñado por el Señor? ¿Escuchaste la voz de Dios? Oremos, por favor, oremos. Si gusta ponerse de pie, si gusta seguir sentado, sentada, usted es libre, pero oremos. Acuérdate que por la oración damos gracias, por la oración pedimos el favor del Señor, por la oración es el canal que Él nos da, el medio que Él nos da para todo. Ahí donde estás, como gustes, así, levantadas tus manos, eres libre, como tu fe te mueva a orar. Ahí dile, Señor, te doy gracias. Gracias porque tú ya ordenaste, tú ya mandaste que en mí habite el suficiente poder, tu todo poder. Que en mí habite esa fortaleza que nadie más me la puede dar. Y que es un poder o fortaleza que derriba principados. Es un poder o fortaleza que derriba todo argumento. Es un poder o fortaleza que nadie lo puede resistir. Nadie se puede oponer. Por eso es que la vida cristiana consiste en regenerarme, en limpiarme y en restaurarme. Y es una obra que avanza, no se detiene. Nadie la puede parar. Porque tú eres Dios y con tu poder nadie puede. Así es que, Señor, yo solo te ruego, por favor, que esta palabra, este mensaje que me has dado esta mañana, si usted no es cristiano, no es cristiana, ya escuchó cómo es la obra para que usted se salve. Ya está usted instruido, varón, mujer, que aún no es cristiano o cristiana, para que usted se convierta a Él. Simplemente acepte la obra de Jesús. Simplemente acepte que Dios le dice, arrepiéntete o ya no practiques más tus pecados. Y Dios entra a su espíritu, lo atrae a la cruz, lo trae a la resurrección de Jesús y Él lo salva. Es bien sencilla. Pero en todo lo que usted guste y mande, todo lo que usted ocupe, en su ánimo, en su salud física, espiritual, solamente, por favor, amada iglesia, amado hermano, hermana en Cristo Jesús que está aquí o me está escuchando, solamente reciba por la fe que Dios ya determinó, Dios ya mandó darle toda la capacidad, todo el poder para que usted triunfe sobre todo pensamiento, toda idea, sentimiento, lo que quiera venirle a estorbar la victoria de Cristo, de Dios y la obra del Espíritu Santo en usted. Y solo dígale, gracias, Padre, te amo, te adoro, te exalto. Gracias por lo que hiciste por mí, sin méritos. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Habitará en tu tabernáculo.
danos una vez más tu palabra, Dios. Ayúdanos a vivirla, Señor, a hacerla parte de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es eterna, Señor. Hoy y siempre, Padre, es viva, Señor, y está vigente, Dios. Gracias, Señor. Amén. Hermano, con esto los despedimos. Cuídese mucho. Dios le bendiga. Cualquier cosa que necesite, aquí estamos para usted. Hasta luego. Que tenga buena tarde.